Señor Jesús, agradecidos estamos en este tiempo maravilloso en el cual nos permite, Padre Celestial, disfrutar aquí de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa emoción, por el sentimiento de poder compartir hoy, Señor, esta porción de vida en abundancia, Señor. Por eso te damos gracias, te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que están conectados, Padre, y que puedas también llevar esta palabra, Señor, hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, le damos gracias una vez más por este tiempo. Amén. Aleluya. Gracias al Señor porque estamos desde aquí de las Islas Canarias. Amén. Transmitiendo desde aquí de la iglesia Manantial de Vida. Dándole gracias al Señor para que realmente sea un manantial de vida. Que llega a muchos lugares. Que llega a muchos corazones. Que realmente pueda llegar. Realmente y pueda bendecirlos a ustedes, a cada uno de los que están escuchando en este momento. ¿Verdad? Que es de mucho agrado poder disfrutar esta palabra y poder llevarlo también a que la puedan disfrutar ustedes donde quiera que estén. Bueno, vamos a estar buscando en el libro de Mateo, Mateo 21, del 18 al 22. Mateo 21, del 18 al 22. En este tiempo necesitamos, ¿verdad?, muchos mensajes de fe, de recobrar la fe, ¿verdad?, que hallaréis fe en la tierra cuando yo venga. Y el Señor necesita, ¿verdad?, estar como que regando esa fe, que nuestro corazón se llene, que nuestro corazón conozca los actos que el Señor hizo para poder creer en Él, porque cuando dejamos de tocar la palabra y dejamos de tocar los actos del Señor, empieza nuestra fe a menguar. Y en este tiempo realmente crecer más y más. Entonces Mateo 21, del 18 al 22, aconteció algo. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué palabra más preciosa, ¿no? A veces vemos esa higuera, ¿no? Pero el Señor realmente no se refirió tanto a la higuera, ¿no? Sino que dijo: bueno, sí, puedes hacer eso de la higuera que hice yo. Pero es que no solamente eso, sino que aún hasta el monte, que realmente esté ahí, si le dices: échate al mar, el monte te va a hacer caso y lo va a hacer. Qué tremendo, me llamó la atención. El 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares. Ay, Señor Jesús, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener fe y no dudar. Dice: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Señor, que el Señor realmente nos ayude a buscar esa fe, esa seguridad en Él, a creer, a orar, ¿sabe?, a hablar con Él, ¿sabe?, a pedirle al Señor las cosas que realmente queremos, porque aquí nos dice que todo lo que pidieran en oración creyendo, lo recibiréis. El Señor, ¿verdad?, le demostró la higuera para llamar la atención, que con un acto nada más de fe pudo la higuera secarse en un momento inmediato. Pero le quería decir: mira, ese monte que está ahí, aún estaba ese monte al frente, si tú crees, aún va a quitarse. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de montes, ¿no?, es símbolo de obstáculos, impedimento o problemas insalvables. O sea, el monte, cuando vemos un monte, realmente vemos como que un problema, un obstáculo. O sea, hay momentos donde queremos ver más allá, pero cuando vemos un monte no podemos ver, ¿no? Entonces el Señor mostraba la fe, diciendo que realmente si tienes fe, ese problema, ese obstáculo, se echará al mar. Vemos que cuando echó el Señor unos demonios, dice que los demonios quisieron que se lo echaran en los cochinos, en los cerdos, ¿no? Y dice que le permitió que entraran en los cerdos, pero los cerdos dice que se precipitaron por un barranco y cayeron ¿dónde? Al mar. Y así también el Señor, esos obstáculos, quiere realmente echarlo al mar. Cuando se levanten cosas, situaciones, necesitamos creer, Señor, para que el Señor quite ese obstáculo o ese monte que se levanta, ese monte que pero no dudando. Hay momentos donde vienen dudas, porque la fe es algo invisible, pero después se hace visible.
Cuando se cree, se hace visible después. Porque cuando empieza a creerse, y a veces damos mensajes de esperanza, pero ¿cómo no da mensaje de esperanza? Necesita primero estar la esperanza para poder estar la fe. Cuando esperamos algo, empieza la fe, a creer en ese Dios que nos puede dar, ese Dios de la esperanza, ese Dios que puede levantarnos. Y es lo que quería con los discípulos, mostrarle que si oraban creyendo, lo recibiréis. Señor Jesús, si tuviere fe y no dudare, pedir en oración y creer, el resultado es, lo recibiréis. O sea, si tienes fe pero no dudas. Señor Jesús, tener fe pero no dudar. Y entonces eso nos va a llevar a pedir en oración. Porque no es que tengamos fe, ya se hizo, no. Sino que cuando tenemos fe o tenemos una esperanza, empezamos a orar a aquel que nos puede dar realmente lo que nosotros queremos. O sea, empieza la oración, ¿no? Y creemos que Él está escuchando. O sea, yo sí necesito hablar con una persona, con un hermano, con una hermana. Yo no voy a empezar a hablar a lo loco con esa persona, a decirle, mira, necesito un vaso de agua si no está. Yo necesito creer que Él está y que me está escuchando y que por fe yo voy a creer porque me ama o porque sabe que realmente tengo sed y quiero tomarme un vaso de agua, una taza de agua. Bueno, Él me la va a dar, pues yo tengo fe de que está ahí. Y así también necesitamos creer en el Señor, ¿no? Y el resultado de esa fe y de que ese monte se quita, lo recibiremos, ¿sabes? Vamos a recibir lo que le hemos pedido al Señor. Quiero que busquemos en Mateo 17, unos capítulos anteriores, Mateo 17 del 14 al 22. Aquí es el caso de un muchacho lunático, o sea, un muchacho que tenía problemas, ¿no? Lunático o de demonios, ¿no? Vamos a leerlo, Mateo 17 del 14 al 20. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Ay, Dios mío. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasó? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué precioso, nada os será imposible. Señor Jesús, este hombre ya había venido a los discípulos, pero qué bello que este hombre, él no desistió, sino insistió. O sea, él insistió, él fue a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Y él dijo, no, hasta que mi hijo no esté sano, yo sigo insistiendo. Y necesitamos ser eso que siguen insistiendo, ¿verdad? Hasta lograr ver lo que Dios nos ha dicho, o hasta lograr ver realmente la sanidad o la liberación. Pero una de las cosas que primeramente el Señor hizo fue reprender a los discípulos antes que al mismo demonio. Y a veces el Señor nos reprende a nosotros antes que a los mismos demonios. Fíjense que le dijo en el 17, respondiendo Jesús, le dijo, oh generación incrédula, porque los discípulos no pudieron. Fíjense que me sorprendió que no sé por qué este hombre, el Señor él lo trajo, dice, Señor, ten misericordia en el 15, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Pero dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han sanado. Ay, Dios mío, como que le echó la burra para el monte a los discípulos, ¿verdad? Porque tal vez lo hubiese traído al Señor y ya, pero ¿para qué le dijo a los discípulos? Pero el Señor también lo permitió para que ellos se inquietaran, para que ellos como que despertaran la curiosidad, ¿sabe? Y el Señor les dijo, oh generación incrédula y perversa. Cuando no creemos en que Dios puede sanar a alguien, o cuando no creemos en lo que le estamos pidiendo al Señor, el Señor aquí dice que somos incrédulos y perversos, malos, ¿sabe? Porque no creemos en Él, ¿sabe? Y esto me llamó un poquito la atención y como que me cacheteó un poco, ¿no? Dios mío, a veces creyendo en ti, pero no creer en ti es perversidad, ¿sabe? Es creer cosas malas, porque si no creemos en el Señor,
creemos en otra cosa. Entonces una fe perversa, mala. O sea, una fe de que no se va a dar. Y los discípulos como que en ese momento le estaba pasando, pero qué bueno que el Señor estaba ahí. Estaba ahí para activarlos a ellos también, ¿no? Para ayudarlos como a nosotros también. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, Señor Jesús. Dice, y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Pero dice, viniendo los discípulos se inquietaron, porque lo que el Señor quería era que se inquietaran, que le picaran, que le diera cosquilla realmente a lo que estaba pasando. Y aparte, fíjense que esta vez fueron aparte, no le dijeron en público. No vaya a ser que le dije otro regaño, ¿verdad? Qué cosa tan terrible cuando lo regañan uno en público. Pero aquí que el Señor dice que vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte. Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Dios sabe por qué no pudieron echarlo fuera. Por vuestra poca fe. Que el Señor nos ayude y aumente nuestra fe, ¿verdad? Pues cómo podemos aumentar esa fe. Dice, de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Nada os será imposible. ¿Sabe? En los montes, como estaba hablando hace un ratito, o diciendo hace un ratico, los montes es señal de problema. Para el padre era un gran problema, este problema con el hijo. Para el padre era el problema más grande que había. Era un obstáculo, era un monte que realmente se había levantado y tenía a su hijo lunático buscando de quitarle la vida. ¿Sabe? Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque hay problemas en nuestras vidas, sea económico, sea cualquier problema psicológico, sea cualquier situación que esté pasando, que se levanta como un monte delante de nosotros. ¿Sabe? Y el Señor dice, mira, a ese monte, ese problema, necesitas orar y decirle, échate en el mar, echarlo al mar, así como echó a los demonios cuando le estaba comentando hace un rato, que entraron en los cerdos. Así también el Señor necesita hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que podamos tocar eso. Señor, tal vez no somos, tal vez somos todavía esa generación incrédula y perversa, pero el Señor nos quiere llevar a esa generación incrédula y perversa a tener la fe del tamaño de una semilla de mostaza. O sea, una semilla mueve un monte, imagínate, una semilla tan pequeñita. La otra vez teníamos unas semillitas que esos son una miniatura que, bueno, que se escapan de los dedos. Esa semilla tan miniatura puede hacer que un monte tan grande, un problema tan grande, se eche en el mar. Y ¿sabes qué es lo precioso, hermano? Que en el mar hay unas profundidades que uno no se imagina. Cuando cae en el mar no se va a ver más, ¿sabes? El Señor dice así con los pecados, que Él lo eche en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Así también los problemas, ¿sabes? Echarlo en el mar. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar el mar, ¿sabes? Ellos pudieron pasar en seco. Qué bello que el Señor lo pudo pasar en seco, pero el problema, que era realmente los egipcios, el Señor lo echó ¿dónde? Al mar. ¿Sabe? Con sus carros y sus caballos. Ahí los enredó y ahí quedaron en el mar ellos. Dice, no lo van a ver jamás. Imagínense dónde lo metería en el mar, que dice que no lo iban a ver jamás. Aunque voltearan, que lo buscaran, no lo iban a ver jamás. O sea, el mar los hundió. Y así también el Señor quiere que tengamos esa fe del tamaño de una semilla de mostaza para decirle ese problema, quítate, échate hacia allá. Jeremías 51, 24. Señor maravilloso, Jesús, milagroso Señor. Jeremías 51. ¿Dónde está Jeremías que se me escondió? Jesús es el Señor. Jeremías 51, 24 y 25. Amén. Dios es bueno. Dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. O sea, para el pueblo de Israel, o para este pueblo de Sión, todo el mal que le habían hecho, o sea, estos enemigos, para ellos era como un monte. Para ellos era muy grande, eran indestructibles. Por eso es que le dice el Señor aquí: pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. ¿Sabes? ¿Qué iba a ser? Pues un monte realmente destruidor. ¿Sabes? Para ellos realmente era un gran monte, era un enemigo que estaba acabando con ellos, pero eso dice que lo iba a reducir a nada.
que el Señor iba a acabar con ese monte. El Señor hoy también quiere que podamos tener fe, Dios mío. Él nos pide a veces que creemos que necesitamos tener una gran fe, pero no, dice aquí el Señor que una fe no dice si es pequeña o grande, dice solamente que del tamaño de una semilla de mostaza. Aunque dice que la semilla de mostaza, aunque es una hortaliza, dice que es el árbol más grande que crece entre las hortalizas. Y creemos que a través de esa semilla, la fe empezando con una pequeña semilla, por eso es que las semillas son muy pequeñas, pero los árboles son muy grandes. Y que el Señor realmente nos ayude, porque la fe tiene que ir creciendo cada día más. Y a través de la palabra vamos regando esa fe para que esa semilla pueda crecer de fe en nuestras vidas. Empieza así, pero sigue creciendo. Yo sé que los discípulos después no eran los mismos, sino que empezó a crecer su fe en el Señor más todavía. Zacarías 4, vamos a buscar Zacarías 4, Jesús es el Señor, el 6, perdón. Zacarías 4, el 6 y el 7, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú? Le dice el Señor, oh gran monte, imagínate. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Vemos que no es con espada que vamos a destruir ese gran monte, no es con nuestra fuerza. A Zorobabel le decía, Zorobabel, yo quiero que tú entiendas que no es con tu fuerza, no es con tu astucia, no es con ejército, ¿sabes? No es por tu fuerza, sino con mi espíritu. Mi espíritu dice que le dice a ese oh gran monte. Imagínense cuando el Señor dice, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién te crees tú? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, delante de ti, delante de cada uno de nosotros, dice así, será reducido a llanura. Ese problema será reducido a llanura. Ese problema que no nos dejaba ver más adelante. A veces queremos ver un camino, pero si hay un monte, ¿cómo verlo, verdad? Pero dice que lo va a reducir a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia y gracia. ¿Sabe? Aun cuando vienen los problemas, esa piedra de edificación, esa piedra es donde sale Cristo. Es donde sale el Señor con esa situación y con esos gran monte. Es donde salen situaciones en nuestra vida. El proceso hace que realmente pueda salir más Cristo en nuestra vida. Pero cuando podemos ver que no es con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Algo que nos cuesta entender a veces porque creemos que tenemos que hacer algo por Dios. No. Y Dios lo que quiere es que realmente le creamos a Él. Y aquí a Zorobabel se lo decía. Zorobabel fue el que empezó a edificar. Después en el 8 dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Sabe, Señor Jesús? El Señor también hoy tiene hombres y mujeres que puedan reconocer que los problemas se levantan como grandes montes, pero el Señor con su Santo Espíritu quiere realmente destruirlo. Así como hemos venido hablando de este muchacho lunático, de estos hombres de poca fe, pero siempre el Señor hablaba de monte. Como le decía hace un rato, el monte viene a ser una separación, pero el Señor viene a echarlo en el fondo del mar, a reducirlo a llanura. Ese gran problema se va a convertir también en una edificación. Disfrutaba en estos días en la casa, estaba compartiendo con un hermano en el Salmo 121. Señor Jesús, qué bueno es el Señor. Estaba por allá, se está escuchando el hermano Luigi, estaba compartiendo en esos días de la casa del hermano Luigi. Señor Jesús, y decía el Salmo 121:1. Perdón, Señor Jesús, amén. Y en la garganta. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ay, Señor, está rico. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Otra versión, la Dios habla hoy. Dice así, al contemplar los montes, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Al contemplar los montes, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Al contemplar el problema financiero, el problema que esté viviendo, cuando veo, dice, Dios mío, ¿quién me puede ayudar? Saber ese problema tan grande, ¿quién me puede ayudar?
Señor Jesús, el problema se convierte en una gran montaña, oh gran monte, oh gran problema. Se convierte en un gran problema, hermano. Y ¿sabes qué? ¿Cómo va creciendo cuando vamos dudando o cuando lo estamos viendo? El salmista, aunque decía aquí, pues, alzaré mis ojos a los montes, pero él se preguntaba, hacía una pregunta, que de dónde venía el socorro. Cuando vienen problemas difíciles, ¿sabes? ¿De dónde viene tu socorro? Si seguimos viendo el monte y no seguimos viendo al Señor, realmente el monte como se hace más grande. O sea, y el monte como que lo traemos, el monte, en vez de echarlo al mar, lo echamos en nuestra mente. O sea, en nuestra mente empieza a crecer y no nos deja ver otra cosa, sino el problema, el monte. Y hay momentos que no nos damos cuenta, pero el problema nuestro me parece que es más grande que los demás. ¿Pero por qué? Porque traemos el monte y estamos viendo es el monte, pero no estamos viendo al Señor que está por encima del monte, el Señor que está por encima de ese problema. Parece que el Señor allá a Zorobabel le decía, o ahí en el libro de Zacarías, decía que no era con espada ni con ejército, pero decía, oh gran monte. ¿Sabes qué te crees tú? ¿Sabes qué te crees tu problema? Gracias al Señor que el Señor viene y nos defiende, ¿verdad? De esos grandes problemas o esas situaciones que puedan venir a enfrentar hoy en cualquier situación a cualquier persona y a cualquier edad, sea joven o sea adulto. Señor Jesús, pero qué bello que cuando él estaba viendo, como que estaba viendo ese gran monte, y se hizo esa pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Empieza el Señor y dice, mi socorro, él mismo en su corazón, te da la respuesta, dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ay, se me había olvidado, se nos olvida a veces por ver tanto el monte y no ver al Señor, por ver tanto el problema y no ver al Señor. Se nos olvida, y Satanás es experto en mostrarnos los montes. Satanás es experto en mostrarnos situaciones. El monte es difícil. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, tuvo que subir un monte. Señor Jesús, tuvo que subir un monte y no fue fácil. No fue fácil. El Everest, cuando dice que muchas personas murieron intentando escalar el Everest. De hecho, hay un hombre que dice que iba escalando y tenía mucho frío, un compañero de él, y se quitó la manta que tenía y se lo colocó a él. Y la persona, del frío que tenía, tuvieron que amputarle las 2 piernas. Señor Jesús. Pero es tan caprichoso las situaciones que él quiso subir nuevamente y después aún hasta sin piernas intentó de subir nuevamente. Me parece que lo consiguió. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que a veces nos empeñamos porque pensamos que es el esfuerzo y aún hasta se pierde las piernas, se pierde parte del cuerpo, realmente intentando de subir a un monte como hizo este hombre. Pero el Señor nos dijo a nosotros que no era con fuerza, ¿verdad? No, porque nos hace que nos congelemos también, como que dice, y perdamos el caminar, perdamos el andar. Señor Jesús, que el Señor nos ayude. Señor Jesús, el mismo salmista pudo decir, por fin, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él está por encima de todas las cosas, hizo las galaxias, hizo los planetas, hizo la atmósfera, hizo todo el oxígeno que está en la tierra, hizo todas las cosas tan perfectas. ¿Sabe? Porque yo estaba viendo el monte pensando que en el monte es que tenía yo auxilio. ¿Sabe? Pensando quién podía sacarme de este problema, quién podía hacerlo. Pero me acordé que el Dios que hizo los cielos y la tierra es por encima de todas las cosas. Y empieza a decir, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tal vez hay temores en este tiempo, tal vez situaciones, pero dice que no dará tu pie al resbaladero. El Señor no va a permitir que nos resbalemos. Y algo maravilloso, que no dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hay momentos que los vigilantes, o que estas personas que están de vigilante de noche, empieza ya por el cansancio, porque es humano, aunque haya dormido en el día, siempre empieza a adormecerse. En una de esas de adormecimiento puede que cualquier ladrón entre, ¿verdad? Y no estar seguro, o cualquier persona que esté escoltando, cuidando a otra. Pero aquí nos dice el Señor con una seguridad que el Señor, que nos guarda, que guarda Israel, que guarda este Israel también física que somos nosotros, Él no se va a adormecer. Él no se va a adormecer, Él te guarda. Y me gusta el 5 también, bueno, me gustan todos, pero dice, Jehová es tu guardador. Amén. Jehová es tu guardador. No busques guardarte en el monte, no busques estar ahí, porque peor te pone. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor Jesús, qué bueno que
el Señor nos guarda, guardar, un sinónimo de defender, cuidar, custodiar, vigilar, velar, atender, esconder. ¿Sabe? El Señor nos esconde, aleluya. Señor Jesús, asegurar, conservar, preservar. O sea, el Señor, y aquí lo dice, me gusta porque lo dice 6 veces, lo dice el Señor. En el versículo 3 lo dice, Él te guardará. Él te guardará. Al final del versículo 3 dice, Él te guardará. Ay, Señor Jesús, yo quiero agarrarme esa palabra. Él te guardará. En el capítulo 4, el que guarda. O sea, Él es el Dios que guarda. El 4 que también al final, Él es el Dios que te guarda. Señor Jesús, el que te guardará, el que te guarda. En el capítulo 5 dice, Jehová es tu guardador. Él es tu guardador. En el capítulo 7, Jehová te guardará. Amén, te guardará de todo mal. Necesitamos proclamar este salmo una y otra vez, orarlo, orar cuando veamos el monte, cerrar nuestros ojos y no seguir viendo el monte, sino ver este salmo, ver que el Señor hizo los cielos y la tierra. Y en el 8 dice, Jehová guardará tu salida. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿no? Y compartiendo, como le estaba diciendo con el hermano Luigi, él sacó el Salmo 123, ¿no? Y vamos a disfrutarlo, el versículo 1 y 2. Dice aquí el salmista, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ay, ya se acomodó la cosa un poquito, ¿verdad? Así sí, así sí. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Señor Jesús, ya no más alzar los ojos a ver a los montes, a los problemas, ¿verdad? Sino alzar los ojos al Señor. Alzar los ojos a ti, Señor. Quiero alzar mis ojos, como dice el salmista, a ti alcé mis ojos. ¿Sabe? A ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Necesitamos seguir viendo, hermano, al Señor y no a los montes, no a esos montes, sino orar al Señor para que el Señor nos dé ese grado de fe de que nosotros mismos, viendo al Señor, viendo a Dios que hizo los cielos y la tierra, podamos decir, ¿sabes quién te crees tú, oh monte? ¿Sabes? Ahora te he hecho en el fondo del mar en el nombre de Jesús. En el fondo del mar esos problemas. Ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera venir. Sabes que te recuerdo, monte, que el Señor es mi guardador. Te recuerdo que Él es la sombra de mi mano derecha. Te recuerdo que el sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Te recuerdo que realmente no resbalaré. Te recuerdo, monte o problema que quieras venir, porque el Señor es por encima del problema. No me guardará de todo mal. Él es el que guarda mi alma. Tú no eres quien para estar presentándote así, porque Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Señor Jesús, que no veamos más estos montes, hermano, y que centremos nuestra mirada solamente al Señor. A ti alcé mis ojos, Señor. Solamente quiero verte a ti, hasta que tal vez todavía pensamos que no tenemos la misericordia del Señor. Sí, hermano, ya está. Tal vez que en un problema, en una situación, como que todavía no lo hemos visto la mano que ha metido el Señor. Y Señor, como en el 2 dice, ¿no? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Sigamos viendo al Señor hasta que tenga misericordia de nosotros. Los montes, los problemas no nos van a ayudar, nos van a decepcionar. Pero el Señor, así como ese siervo que siempre está viendo la mano de su señora que le da comida, que le da alimento, así también queremos ver la mano del Señor, porque Él hasta que tenga misericordia y nos ayude con cualquier situación que estén pasando. Por eso le damos gracias, vamos a estar orando, amén, para que tengamos ese grado de fe, para quitar los montes y colocar al Señor que está por encima de los montes, por encima de los problemas y por encima de las situaciones. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en este maravilloso tiempo. Señor, coloca, Señor, no una gran fe, sino una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Sí. Señor, esa fe va a tener poder, Señor, para echar fuera ese monte, ese problema de estos hermanos que están escuchando, estas personas que tal vez
no te conocen, Señor, pero están ahí escuchando tu mensaje. Señor, y te está pasando por alguna situación difícil. Señor Jesús, que se ha levantado un gran monte, se ha levantado un monte destruidor, como decía en Jeremías, un monte que quería destruir, un monte que quería dañar, un monte que quería perturbar. Hoy, Señor Jesús, deposita esa pequeña fe, esa pequeña semilla de mostaza en nuestros corazones, Señor, para poder creer, Padre, que le podamos decir, Señor, no solamente a esa higuera que no daba fruto, sécate, sino también al monte también, que se seque, se vaya al fondo del mar. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y si realmente quieren recibir al Señor, a ese Señor que hizo los cielos y la tierra, vamos a estar orando y pedirle, Señor Jesús, tú que hiciste los cielos y la tierra, yo te quiero aceptar como mi Señor y como mi Salvador. Señor, que tú seas mi guardador, que tú me guardes de toda acechanza, Señor. Que ese salmista, como tuvo esa confianza, hoy también quiero tenerla yo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. No veamos los montes, veamos al Señor.